Top, vamos a comenzar. Eh, Nuestra clase hoy día la vamos a dedicar el Nishma del Rav Yitzhak Yaakov Ben Chaim, Zichrono Libraja, que era alguien que todos nosotros conocimos y que conocimos muy bien. Y su partida es algo muy fuerte y muy profundo. Difícil va a ser poder encontrar un demut así, una imagen así nuevamente, pero lo alma en Israel, Akadosh Baruj Hu nos dejó los frutos de él, y de eso tenemos que seguir nutriéndonos de los frutos del Rab. Habíamos estudiado la clase pasada y vamos a continuar en ese kibún, preparando el viaje a Hebrón. Se había dicho que la visita Ezrat Hashem que hagamos a Hebrón no puede transformarse simplemente en una situación turística. ¿Okay? No es una visita de turismo, ni es una visita simplemente por necesidades particulares. Hebrón es un concepto bastante más profundo y bastante más makif, mucho más extenso. Y vamos a tratar de por lo menos estudiar algo de ese camino a Hebrón que ahora estamos estudiando, y cuando lleguemos allí ya ustedes van a percibir el lugar por sí mismas y vamos a ver las cosas en el lugar de las que vamos a comenzar a estudiar. Hebrón significa o viene del hebreo lejaber, significa unir, conectar. Entonces, Hebrón es un lugar de conexión, de que algo se conecta, se une con otra cosa. Y cuando se conectan ideas o se conectan lugares, la conexión siempre es doble, porque es algo que se conecta con algo, ¿no? Y eso se da en muchos niveles. Hay muchos niveles en los que algo se conecta con otra cosa, y en otro nivel también eso puede conectarse, que los ejemplos son muchos. Y Hebrón es eso, es un lugar de conexión en muchos niveles. Y Hebrón tiene un misterio. Hay un sod que rodea a Hebrón, que digamos es un sod entre comillas conocido, o sea, cualquier persona que estudie sobre Hebrón va a llegar a lo que vamos nosotros a hablar. Entonces es un sod que se conoce, pero ese es el sod de Hebrón. Sin embargo, Hebrón tiene un sod mayor que sí es menos conocido, que menos se sabe sobre él, que también vamos a tratar de explicar. Estos dos misterios del lugar hicieron o llevaron a Adam Rishon a enterrarse allí, llevaron a que Abraham viera a Adán enterrado allí y quisiera enterrar allí a Sarah, y eso fue lo que ocurrió. Después él, después Yitzhak, Rivka, y después Jacob y Lea. Rachel, por una circunstancia especial, fue enterrada en Derech Betlehem, en el camino a Betlehem. Todo esto ocurrió, esto de que los Avot, incluyendo a Adán, fueran enterrados en Hebrón, no es el comienzo de la importancia de Hebrón, esa es la conclusión. Esto quiere decir que Hebrón, la ciudad, es santa, no porque Adán se enterrara, o no porque
Abraham, Isaac y Jacob, sino que ellos, Abraham, Isaac y Jacob, se enterraron porque Hebrón tiene un inyan, porque Hebrón tiene algo más profundo que nos va a conectar con muchas cosas. Entonces hay que explicar cuál es el sod que rodea a Hebrón. Para eso hay que trascender al tiempo más antiguo que existe como tiempo, que es la creación del mundo. En la Torah está escrito Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Todos conocemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ve'aretz hayta tohu vavohu, la tierra estaba desolada, estaba vacía. Behoshech al penei tehom, había oscuridad sobre la superficie del abismo. Beruach Elokim merajefet al penei hamayim, y el espíritu de Hashem sobrevolaba sobre la superficie del agua. Esto es lo que estaba pasando en el primer día. Vayomer Elokim yehior, y dijo Hashem que haya luz. Vayior, y hubo luz. Vayar Elokim et haor kitov, y vio Hashem que la luz era buena. Vayabdel Elokim ben haor ben hachoshech, y dividió Hashem, Dios, entre la luz y la obscuridad. Vaikra Elokim laor yom, y llamó Hashem a la luz día, ulachoshech kara laila, y a la obscuridad la llamó noche. Vayhiere, vayhiboker yom echad, y fue la tarde y fue la mañana, día 1. Ese es el primer día de la creación, como está escrito en la Torah al principio. Eso todos lo conocemos, todos sabemos lo que está escrito acá, pero muy pocos pueden entender qué es lo que está escrito acá, porque lo que leí es absolutamente incoherente. Todo lo que acabo de leer no tiene ningún sentido. A no ser que se profundice un poco más. Muchas veces cuando se lee un texto de la Torá y se vuelve a leer y se vuelve a leer y se vuelve a leer y se vuelve a leer, entonces las personas como que sienten de que ya lo conocen y que supuestamente lo entienden, pero generalmente no se entiende. No es que sea fácil de entender. Y acá el texto trae muchas cosas. Por ejemplo, dice en el pasuk 3, dice, dijo Hashem que haya luz. Eso quiere decir que antes no había luz, sino que en algún momento comienza la luz. Entonces, ¿qué había antes? La obscuridad. ¿Cómo sabemos que había obscuridad? Porque está escrito en el pasuk anterior. Vehoshech al penei tehom, había obscuridad sobre la superficie del abismo. Entonces había obscuridad y después de la obscuridad hubo luz. Y entonces, ¿qué hizo Hashem? Vio que la luz era algo bueno, que tenía algo positivo. ¿Y qué hizo? Separó la luz de la obscuridad. Ahora, ¿qué significa separar la luz de la obscuridad? Cuando hay luz no hay obscuridad, ya está separado, no necesito separarlo porque ya está separado. ¿Y qué significa que los va a separar? ¿Cuál es la situación esta de separar luz de obscuridad? Cuando sí hay luz ya no hay obscuridad. Son dos cosas que se niegan una a otra. No es que hay que separarlo como se separa el Ezrat Gvarim del Ezrat Nashim. Es una misma realidad que está separado por una cortina, pero la luz y la obscuridad no las puede separar así. Porque son dos cosas que se contradicen. Si hay una no está la otra. Y no solo eso, sino que les pone nombre. O sea, le pone nombre a la obscuridad, pero si la obscuridad ya tiene un nombre, se llama obscuridad. ¿Para qué le quiere poner noche si ya tiene un nombre que se llama Hoshech? Y a la luz ya tiene un nombre, se llama luz. Entonces, ¿para qué le pone día? Y termina diciendo, y fue tarde y fue mañana, día 1. Y fue la tarde. ¿Qué significa la tarde? El anochecer. Para que haya anochecer, ¿qué tiene que haber antes del anochecer? El día. Día, tiene que haber día, anochecer. Y dice acá que hubo anochecer y hubo mañana del primer día. O sea, el primer día, ¿cuándo comienza? En la noche. Comienza en la noche, como el segundo comienza en la noche.
Pero, ¿y antes de ese primer día qué hubo para que el primer día sea primer día? ¿Cómo que nada? Tiene que haber algo. ¿Ah? ¿Cómo? Todo como en desorden. ¿Estaba todo desordenado? Sí, había como un caos, o sea, no se diferenciaba qué era la luz, qué era la oscuridad, sino era todo como... O sea, había oscuridad, eso es lo que estás diciendo. Había oscuridad. Sí. ¿Y de pronto qué hubo? Luz. Entonces, si hubo oscuridad y ahora hay luz, entonces empieza la mañana, no empieza la tarde. ¿No? Porque si hay oscuridad y después hay luz, quiere decir que empieza la mañana. Pero el Tanaj no dice eso, dice que vino la tarde y después vino la mañana. Ahora, si es que vino la tarde, para que venga la tarde, que es la oscuridad, tiene que haber habido luz antes. ¿Najón? Entonces quiere decir que antes de la primera tarde tiene que haber habido alguna luz. ¿Sí o no? ¿Bien? ¿Pero qué luz hubo? ¿Quién? Ora Ganús vino después. ¿Ah? La luz que ocultó a Hashem va a comenzar a brillar recién el primer día. ¿Najón? ¿Cuándo hay luz el primer día? En la mañana del primer día. ¿Najón? En la mañana del primer día dice acá, fue tarde y fue mañana, quiere decir que la luz solamente apareció en la mañana. ¿Najón? Y entonces, ¿qué había antes de la primera tarde? ¿Entiendes la Shela? ¿Qué había antes de la primera tarde? Para que sea tarde, antes de esa tarde tiene que haber habido algo que sea diferente a la tarde para que sepa que hay una tarde. Porque si no, ¿cómo sé que hay tarde si no hay algo antes? Antes que Hashem decidiera crear el mundo, ¿Quién? él ocupaba todo el estado. ¿Quién? Pero estamos hablando después de eso. Pues dice Bereshit bara Elohim, ya Kadosh Baruj Hu ya tiene entidades creadas, pero tenemos una primera tarde y después de esa primera tarde tenemos una primera mañana y ahí recién aparece la luz, Najón, que va a brillar hasta el final de ese día y ahí va a comenzar el segundo día. Y va a ser la tarde y la mañana del día segundo y así sucesivamente. Pero entonces, ¿qué hubo antes de la primera tarde? ¿Qué? Si hay tinieblas, entonces la primera tarde está mucho antes. A ver, ¿qué? Esa luz fue la que iluminó el primer día en la mañana, el segundo día en la mañana y el tercer día en la mañana, porque el cuarto día empezó a brillar la luz del sol. Está escrito eso en la Torah. Eso ni siquiera es Midrash, Pshat. Entonces, la pregunta es, ¿qué hubo antes de la primera tarde? ¿Ven? Si hubo oscuridad, entonces quiere decir que es la misma tarde, porque supuestamente la tarde es la oscuridad. Entonces, ¿qué hubo antes de esa oscuridad? Tiene que haber habido algo como para que digamos, eso es Erev. Tiene que haber, si eso es Erev, antes tiene que haber habido algo. Y después ese algo no está, ahí viene el Erev. Y al otro día en la mañana viene la luz del primer día. Y después termina ese primer día y comienza el segundo día. Najón así simplemente tenía que haberse. Pero entonces, ¿qué hubo antes del primer Erev? ¿Qué hubo antes? ¿Qué pasó antes? Entonces tenemos que entender que, como acaba de decir la Torá, que Akadosh Baruj Hu dividió entre la luz y la obscuridad, esto quiere decir que cuando hay obscuridad no hay luz, y cuando hay luz no hay obscuridad. Por lo tanto, si hay obscuridad, o comienza la obscuridad, quiere decir que antes hubo una luz. ¿Me siguen? Sí. Entonces quiere decir que antes debe haber habido una luz, que esa luz se puso, comienza la obscuridad, y después a la mañana comienza a brillar la luz, el hora ganús del primer día y así, etc. Entonces, ¿cómo? La shkiá del primer día. La shkiá del primer día ocurrió cuando comienza el segundo día. Pero estamos hablando cuando comienza el primer día. El primer día comenzó en la tarde anterior. Para que exista una tarde tiene que haber algo antes que no sea tarde, para que sepamos que comenzó la tarde. Entonces eso quiere decir que antes de la tarde del primer día algo tiene que haber habido. ¿Mejor? Y la pregunta entonces, ¿qué es? Obscuridad no puede ser, porque entonces no hay tarde. Si tarde y obscuridad es lo mismo. Entonces me dice, no, hubo caos. ¿Quién? Pero eso es la oscuridad es el caos, etcétera, y todo lo demás. Entonces, ¿qué es lo que realmente hubo? Entonces tenemos que entender de los psukim que
lo que dice el Pasuk Gimel, el Pasuk 3 antes, dice, Vayomer Elohim Yehi Or, dijo Hashem que haya luz. En Vayhi Or y hubo luz. Vayar Elohim et Haor Kitov, vio Hashem que la luz era buena, Vayabdel Elohim ben Haor u ben Hachoshech, y separó Hashem la luz de la obscuridad. Vaikra Elohim la Oriom, y a la luz la llamó día y a la oscuridad la llamó noche. Y ahí dice, comienza la tarde y comienza la mañana del primer día. Entonces esto quiere decir simplemente, si entendemos bien, que en el Pasuk Gimel está escrito que lo que hubo antes de la primera tarde se llamaba Or, luz. Antes de la primera tarde hubo luz, que es lo que está escrito en el Pasuk Gimel, que en Vayar Elohim Yehi Or, y hubo luz. Hubo algo que se llamó luz. Después esa luz cambió de nombre. ¿Y cómo se va a llamar ahora? Día. Y ese día va a comenzar después de la noche del primer día en la mañana. ¿Najón? Ahí va a comenzar el día. Y ese día nosotros sabemos que es un Or que se guardó para los tzadikim, que se llama Or HaGanuz. ¿Me siguen hasta acá? Ok. Entonces esto quiere decir que lo que hubo antes del Erev es Or, luz. Antes del Erev hubo Or, después viene Erev, después viene Boker, y cuando hay Boker comienza el día la luz del primer día, que termina en la Shkiá de ese primer día, que comienza el segundo día, y así de ahí en adelante. ¿Najón? De Pashtut es lo que está escrito en la Torah. Veo en forma bastante simple. Digamos, son los psukim nada más. Akshav, ¿cuál es el Yom Rishon de la creación? El primer día, el Yom Rishon de la creación. ¿Cómo se llama hasta los días de hoy? El Yom Rishon, ¿cómo se llama? Rishon. Yom Rishon. Se llama Yom Rishon, ¿no? Y después el otro día, ¿cómo se llama? Sheni. Y después el tercero se llama Shlishi, en el que estamos hoy día, que Pa'amaim Kitov, donde está escrito 2 veces que está bendecido 2 veces. Entonces, y antes del Yom Rishon de la creación, entonces, ¿qué día hubo? No era Shabbat todavía. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Era el sexto día. No, antes del Yom Rishon de la creación, ¿qué día hubo? Era Shabbat. Era Shabbat, después de Yom Rishon, Cajas de Olej, ¿no? Hasta que después vino el otro Shabbat y así de ahí hasta nuestros días, ¿no? Entonces eso quiere decir que antes del Yom Rishon, esa pequeña luz que hubo, que Kadosh Baruj Hu dijo Yehi Or, esa luz es la luz del primer Shabbat. ¿Okay? Y eso es lo que se conoce como Shabbat Bereshit. El Shabbat del principio que está antes del primer Shabbat que ocurrió después de la primera semana. Se llama el Shabbat Bereshit. ¿Okay? Y el Shabbat Bereshit es una dimensión espiritual de conciencia mucho más alta que el Shabbat que nosotros conocemos hoy día. Porque el Shabbat que nosotros vivimos hoy día es el segundo Shabbat, el que vino después de la primera semana, que es el Shabbat de las Melajot, de todo lo que ustedes conocen. Ese es el segundo Shabbat, pero hay una dimensión mayor, más alta todavía del Shabbat, que es el Shabbat Bereshit, que es el que está previo al primer día de la creación, que es lo que está escrito en la palabra Or, luz. Y es por eso que el Shabbat se considera luz. El Shabbat es luz. Y en Shabbat se encienden luces para simbolizar el primer Shabbat. ¿Okay? Shalom. O sea, lo que quiere decir que cuando Adán y Jabá pecaron, o sea, fue la transgresión, era el segundo Shabbat, cuando los crearon a ellos. No, eso es el Shabbat que ya está dimensionado en el nivel humano. Para ellos era el primer Shabbat porque ellos fueron creados el viernes, fueron creados en el Shabbat y por lo tanto el Shabbat ese segundo que llamamos segundo es el primer Shabbat humano, en la dimensión humana. Pero hay un Shabbat primigenio, cósmico, previo a este primer Shabbat, que es el que está precisamente antes del Yom Rishon. En la creación donde dice Erev, que es lo que dice que es la creación de la luz. Ok, Akshav.
esta dimensión, la dimensión de Bemet, el primer Shabbat, que es el Shabbat Bereshit, el primero, es tan hazak, es tan fuerte, que ingresa obviamente en cada uno de los días de la creación, ingresa en el primer Shabbat humano, que es el de Adán y Jabá, el que ellos viven, ¿sí? Y de allí en adelante se introduce en toda la creación. La fuerza de la primera luz, que es lo que dice acá, Yehior, de esta primera luz, es tan intensa que se introduce en todos los días de la creación de ahí en adelante. A tal punto que es precisamente lo que mantiene la unidad del mundo en el que nosotros vivimos. Si nosotros pensamos a nivel, digamos, parcial o científico parcial, nosotros sabemos que existe el átomo, ¿no? Sabemos que existe el átomo y sabemos que el átomo es una entidad que dentro de sí tiene dos tipos diferentes de partículas, ¿no? Y estas partículas están en una relación entre ellas que se asemeja, según lo que normalmente entendemos, como una especie de sol o de centro alrededor del cual gira algo. La posibilidad que esto se mantenga, que dentro de este átomo, esta partícula con esta otra partícula mantengan ese equilibrio, hace que hoy día podamos estar ahora aquí. Porque si eso se interrumpe, esta mesa se desarma y todo lo que existe en el mundo podría desaparecer, ¿no? Y eso es lo que hacen cuando quieren hacer una bomba atómica. Lo que hacen es justamente separar el átomo, y al separar el átomo, entonces eso produce una energía de destrucción muy alta. ¿Bien? Y eso es lo que se conoce como la bomba atómica. ¿Bien? Esta fuerza que mantiene unida a las partículas que están dentro del átomo y que mantienen nuestro mundo de alguna manera unido, es la fuerza del Or, que dijo a Kadosh Baruj Hu, Bayomer Elohim, Yehi Or, dijo Hashem que haya luz. O sea, esa fuerza que de alguna manera mantiene al mundo tal cual como nosotros lo conocemos, y que a pesar de que constantemente a veces tratamos de destruirlo o de destruirnos o destruirlos a los otros, de todas maneras se sigue manteniendo, es porque hay algo allí que lo mantiene vivo, que lo mantiene unido, más que vivo incluso, unido. Y esa es la luz del Maaseh Bereshit. Esto es un punto, ¿ok? Akshav. Yo les había dicho que Hebrón tiene un misterio, Hebrón tiene un sod. No es un sod porque está escrito, o sea, se abren los libros y se estudia cuál es el sod de Hebrón. Sin embargo, ese sod de Hebrón está basado sobre algo mucho más profundo. Entonces vamos a primero estudiar el sod simple. Recuerden lo de el Or, la primera luz, que es el primer Shabbat. Incluso eso va a ser conocido. Ustedes saben que cada uno de los días de la semana, desde el punto de vista del Brit, del hebreo, tiene un nombre que nosotros decimos Rishon, Sheni, Shlishi, Bechule. Sin embargo, cuando amanece, cuando sale el sol, en cada uno de los días de la semana, en la mañana, en la Srijá, cuando sale el sol, hay uno de los 7 planetas que se consideran básicos para la Torá, que es el planeta que en ese momento está presente en el momento que comienza el día. Estamos hablando en la dimensión de Eret Israel, acá, en este lugar del mundo. ¿Okay? Entonces, cada uno de los días tiene un planeta que es el que comienza en el momento en que hay Srijá. Y por eso es que en muchos idiomas, a veces que no son en el hebreo no lo dice así por motivos, se suelen denominar los días de la semana según el planeta ese que brilla precisamente en la Srijá. Srijá es en la mañana. Srijá en la mañana. A la hora que comienza la Srijá, que sale el sol. En el momento que sale el sol hay un planeta en ese momento que cada día es el que comienza a estar en conjunción con el sol, para quien entiende las cosas que pasan allí.
El Yom Rishon, el planeta que brilla, se llama planeta para la Torá, se conoce como Hamá, el sol, ¿bien? Que para la Torá se llama un planeta más. ¿Bien? El segundo, Yom Sheni, el planeta que comienza, que está al principio de la mañana, es la Levaná, la luna. De allí que, por ejemplo, en castellano, ese día se llame lunes. El tercer día, hoy, en la mañana, en la Srijá, el planeta que está presente es Ma'adim. Ma'adim, el planeta rojo. Ma'adim, de Adom. Ma'adim es el planeta rojo, Marte. Y por eso este día se llama martes y así, etc. ¿Okay? Ma'adim, rojo, Adom. Ken es el que da, que tiene fuerzas para hacer guerra y unas cosas que la Gemara trae a las personas que nacen estos días. Y el planeta es rojo de verdad por el contenido. Y el planeta es rojo, ¿no? Se ve rojo, que gusta sangre, le gusta, etcétera, todo lo que es la lejima, Gvura, ¿no? Y en Shabbat, el planeta que rige el Shabbat en la mañana, cuando comienza el día del Shabbat en la mañana, es Shabtai. En hebreo se llama Shabtai, que además es un nombre de muchacho. Que en Shabtai significa Saturno. ¿Bien? Shabtai, que también es conocido públicamente y se hizo muy famoso por ser llamado el Señor de los Anillos. ¿Bien? Él es el Señor de los Anillos, porque es el planeta que tiene anillos alrededor. Pero por eso se llama el Señor de los Anillos. ¿Bien? En hebreo lo llaman Sar Atabaot, Sar, el ministro de los anillos, etc. Recuerden eso para lo que vamos a ir avanzando. Ahora, vamos a dejar la astronomía allí, que vamos a volver a eso, y vamos a ingresar al Sod profundo y Camus de Hebrón, que Bezrat Hashem estamos preparando el viaje, entonces estamos en camino a Hebrón. Tenemos también que estudiar lo que significa Betlehem, pero vamos ahora a Hebrón. Dice el Midrash, o sea, Hazal, los sabios de Israel dicen así. Shlosha Abot, los tres patriarcas, Kartu Brit im Amei Haaretz, hicieron pactos con personas de la tierra. Se refiere a la tierra de Israel. O sea que tanto Abraham como Yitzhak como Jacob, ellos, está escrito en la Torá, hicieron pactos con personas de esta tierra, de la tierra de Canaán, de la que habíamos hablado la clase pasada. Hicieron pactos, ¿ok? Por diferentes motivos. Be'eluhem, y estos son, ¿quiénes? Abraham, Yitzhak, Jacob. Entonces comienza el Midrash a explicar cada uno de los pactos, por qué fue. Nosotros, como nos interesa ahora Hebrón, vamos a estudiar cuál fue el pacto que hizo Abraham con Haaretz, con los pueblos de la tierra, por lo que nos interesa. Y dice así: Abraham karat brit im Amei Haaretz. Abraham hizo un pacto con la gente de la tierra. Cuando hablamos Amei Haaretz, no se olviden, estamos hablando de la gente que vivía en la tierra de Israel. A esto se refiere. ¿Qué? Y fue así: que sheniglu amalachim alav, cuando se rebelaron los ángeles a él, Aya sabur shehem orhei Haaretz. Él pensó, los ángeles se rebelaron a Abraham Avinu cuando vinieron a visitarlo después de 3 días que se había hecho el Brit Milá, en la famosa Parashá, ¿no? Cuando se rebelaron a él, se mostraron a él los malachim, él pensó que estos ángeles eran Orhei Haaretz, o sea, eran personas de la tierra, personas de acá, de este lugar. ¿Okay? No los vio como ángeles, los vio como personas. Beratz likratan, corrió hacia ellos. Beratza la'asot lahen seudah gdola, y quiso hacerles una seudah gdola, quiso hacerles un banquete a los ángeles. Amar le Sara, y le dijo a Sara, la'asot lahen seudah, que preparara, le dijo a Sara que preparara una seudah. Estamos hablando, él tenía casi muy cerca de los 100 y Sara también. Az beotá sha'ah she'aitá lasha Sara, mientras Sara estaba
amasando el pan, porque empezaron a hacer, hay Hazal que dicen que era Pesaj, entonces estaba preparando matzot. Pero también para preparar matzot hay que amasar. Mientras estaba preparando la masa, Ra'ata dam nida. En ese momento ella vio que le volvió la menstruación y vio sangre de nida. Estamos hablando de una mujer que tenía 90 y tantos años. ¿Okay? Entonces fue algo fuera de lo común. Az ulefichach lo igish lahen minaugot. Y es por eso que lo que ella había hecho, él no se los trajo a los malachim, a los ángeles, porque se había impurificado. Entonces, ¿qué hizo? Tiene que darles algo de comer, porque pensaba traerles pan, mantequilla y lo que había propuesto, pero ahora no tiene matzot, si se impurificaron, ¿qué hace? Entonces decidió Beseder, les voy a traer carne. Es por eso que fue a buscar algo para poner en vez de él mismo, fue a buscar qué cosa, carne. Ahora, ¿por qué él hizo eso? Porque Abraham tenía costumbre de comer siempre con pureza. Entonces, dada la circunstancia, no iba a darle a sus invitados algo que él mismo no consumía. Entonces decidió ir a buscar carne. Az veratz leavi ben bakar. Y corrió para traer ¿qué cosa? Un ben bakar, un novillo, como un ternero. Ubarach lefanav, y el ternero se escapó. El ternero que tenía se le escapó. Barach lefanav ben habakar, ben ichnas le ma'arat ha'machpelah. Y el ternero, porque ellos vivían en Hebrón, se le escapó y se introdujo, se metió ¿dónde? En la Ma'arat ha'machpelah. Entró a la Ma'arat ha'machpelah. Ubarach lefanav, dijimos, entró a la Ma'arat ha'machpelah. Ben ichnas ha'harav, y Abraham entró detrás de él. Sham, allí, umatzah sham adam bechava shochvim al mitot vieshenim. Y encontró ahí a Adán y a Javá que estaban acostados sobre unas camas y estaban durmiendo. El Midrash no dice que estaban muertos, sino que estaban durmiendo. ¿Bien? Como es el musag completo sobre Jajamín y sobre Tzadikim. Nerot dolkim aleihem. Y había unas luces que estaban prendidas sobre ellos, sobre donde ellos estaban. O sea, había unas camas, en una estaba Adán, en la otra estaba Javá, y sobre la cabeza de ellos había unas luces encendidas. ¿Okay? Cuando vayamos a la Ma'arat ha'machpelah, si es que podamos ver las luces, hasta el día de hoy se sigue manteniendo luz prendida en el lugar. ¿Okay? Az berreach tov alehem. Y había un reach muy bueno, había un olor muy, muy bueno, que reach nijoach, como el olor de un bosem, de un perfume muy, muy agradable. Lefichach hamad et me'arat ha'machpelah le'achusat kaber. Y es por eso que Abraham Avinu empezó a tener deseos de adquirir esa cueva. ¿Para qué? Para que sea Ahusat Kaber, para que sea el lugar donde va a enterrarse él, su esposa, su familia. Desde entonces ya empezó. Esto es cuando le vienen a anunciar que un año después van a ser Yitzhak, no se olviden. ¿Okay? O sea, estamos hablando un año antes de que falleciera Sara. ¿No? Porque, no un año antes, sino 39 años antes de que falleciera Sara, porque Yitzhak tenía 39 años cuando la queda, entonces faltan muchos años todavía. ¿Okay? Y ya desde entonces él sabía que quería esa meara, quería esa gruta. Y hay acá una alusión en el pasuk. Cuando dice el pasuk, pues este es un pasuk de la Torá, dice, Ubarach lefanav ben habakar, que se escapó el novillo. La palabra habakar es hei bet kuf reish. Hei bet kuf reish. Son las mismas palabras de ikverá, entiérrala. O sea, son las mismas palabras
que en hebreo, con el que en hebreo se dice entiérrala. Y ahí entendió Abraham vino que con el hecho de que el novillo se haya escapado, había una señal min hashamayim, que en ese lugar había que enterrar a Sara, y también a él, etc. Ok, eso pasó, pasaron los años, nació Yitzhak, creció Yitzhak, la Akedah, todos conocemos la historia, y fallece Sara. Entonces va Abraham a enterrarla. Y va a enterrarla, a enterrar a Sara, ¿no? Amar libnei Yebus. Entonces llega Abraham y les dice, escuchen bien, les dice a los hijos de Yebus, liknot mehem et me'arat machpelah, que quiere comprarles la me'arat machpelah. ¿Bien? Así fue, se presentó delante de los jebuseos y les dijo a ellos que quiere comprar la Me'arat Machpelah, la gruta esta. También hay que explicar por qué se llama Me'arat Machpelah. Me'arat Machpelah quiere decir una cueva Machpelah. No, si fuese doble se diría Kfulá. El hebreo sabe decir una cosa y también sabe decir la otra. ¿Okay? Entonces dice Me'arat Machpelah. En hebreo hay palabras para esto y para lo otro. Si la Torah hubiera querido decir que la gruta era doble, hubiera dicho Me'arat Kfulá. Me'arat Machpelah quiere decir que es la gruta de un musag, de una idea que es doble. No de un lugar que es doble, sino de una idea que es doble. ¿Me comprenden? Y esa idea doble incluye también que sean dos cuevas. Pero no dice Me'arat Kfulá. Dice Me'arat Machpelah, la gruta de algo que incluye dos cosas. Y vamos a hablar de eso. Entonces fue donde el jebuseo y le dijo, véndanme la gruta. Bemecher tov, bezahav, ubishtar olam, la Jusat Keber. Con plata, con oro, con un documento, iba a ser una compra para siempre. Entonces viene el Midrash y pregunta, el Midrash dice que se lo dijo al jebuseo. Le dijo al jebuseo, uno de los pueblos que vivían acá en esa época, le dice, yo quiero, ¿cómo? Yebusí. Entonces le dice al jebuseo, yo quiero comprar esto y se les voy a pagar, etc. Entonces pregunta inmediatamente el Midrash, Beji Yebusim ayu, Bealo Hitim ayu. No eran jebuseos, eran hititas, hitiim, como Efrón a Hití. Está escrito que Efrón, el que lo vendió, era Efrón a Hití. Efrón el Eteo, no el Yebuseo, sino el Eteo, de otro pueblo. Entonces, ¿por qué el Midrash dice que habló con los jebuseos y las personas que estaban ahí no eran de ese pueblo, eran de otro pueblo? ¿Okay? Síganme en el razonamiento. Ela al Shem ir Yebus ni creo Yebusim. Sino que ellos, las personas que vivían ahí, Bemet, eran de un pueblo que era el pueblo de los Hitiim, de los hititas. Sin embargo, ¿por qué los llamaban Yebusim? ¿Por qué los llamaban jebuseos? Por la ciudad que se llama Yibus. Por algo que tiene que ver con la ciudad que se llama Yibus, es por eso que los llaman Yebuseos. Entonces ustedes me pueden preguntar, ¿y dónde está la ciudad que se llama Yibus? ¿Bien? ¿Ah? Hebrón no, Hebrón es Hebrón. ¿Dónde está la ciudad que se llama Yibus? Ustedes en este momento están sentadas en la ciudad que se llama Yibus. ¿Bien? Esta ciudad tenía un nombre mucho más antiguo, antes de Adam Arishon incluso. Y ese nombre es Yibus. Se llamaba Yibus. ¿Cómo se escribe en hebreo? Yud Bet Vav Samach. Yud Bet Vav Samach. Se llama Yibus. Se llamaba Yibus. La ciudad del jebuseo. ¿Bien? Incluso cuando David, también lo vamos a ver, le compró el Shetach, el área del monte del templo, se lo compró a Aravna a Yebusí. A Aravna el jebuseo. O sea, el que era el dueño de este lugar. Entonces, la gente de allá de Hebrón las llamaron jebuseos no porque fueran jebuseos, sino porque hicieron algo cuando hablaron con Abraham
que va a tener repercusiones en la ciudad del Yebusí. ¿Qué cosa? Que es Jerusalén. ¿Qué cosa? Viene el Midrash explica. Velo kiblu anashim. Cuando Abraham les prometió, les ofreció la compra de la Marat HaMachpelah, no quisieron vendérsela. Itchil Korea o Meshtachabe Aleihen, empezó a arrodillarse delante de ellos, a pedirles por favor que se la vendieran, etcétera, etcétera. Shneemar Veshtahu Abraham lifnei amares. Abraham se prosternó delante de ellos. Ambrulo, le dijeron, escuchen muy bien, Anu Yodim, nosotros sabemos, esto fue la gente de Hebrón, le dijeron así, nosotros sabemos sheakadosh baruchu atit liten lecha ulezaracha et kol ha'aratzot ha'el. Sabemos que en el futuro Akadosh Baruchu te va a dar a ti y a tu descendencia todas estas tierras. Van a ser tuyas en el futuro. Así le dijeron. Korot imanu shvuah. Nosotros queremos que tú hagas un juramento con nosotros. She'en Israel yorshim et ir Yebus ki in birtzonam shel benei Yebus. Que tu descendencia nunca se van a apoderar de la ciudad del Jebuseo, o sea, de Jerusalén, sino con la autorización de la gente de ese lugar. ¿Me comprenden? O sea, le dijeron a Abraham vino, nosotros vamos a estar dispuestos a venderte la Marat HaMachpelah. Ok, te la vendemos. Pero con una condición, que en el futuro, sea el momento que sea cuando entró Yoshua, sea cuando vivía David, sea cuando se declare el Estado de Israel, no me llané, ustedes no toman Jerusalén, nunca. Solo con esa condición te vendemos la Marat HaMachpelah. Vamos a ver si Abraham juró o no. Hasta el momento se lo proponen. Hasta el momento se lo propusieron. Dijo, hasta para siempre, nunca. A no ser que la única condición que pusieron, que la gente del lugar se los entregue, estén de acuerdo. Pero sin eso, no. Ahar kach, ¿y qué hizo Abraham? Juró. Hizo un juramento que no iban a tomar la ciudad del Yebusí, sino con la autorización de los propios jebuseos. Ahar kach Kaná et Marat HaMachpelah, ahí compró la Marat HaMachpelah, bemecher zahab, con plata, con oro, ubichtav olam, leahusat olam, y con una carta para siempre de que queda para él eso para siempre, con la condición de que su descendencia no van a tomar la ciudad del Yebusí. Cuando entró Yoshua, él no tomó Jerusalén, como todos sabemos, ¿no? Jerusalén no quedó en manos de Am Israel, porque Yoshua cumplió el juramento. Pero esto continúa un poco más. Dice, Sheneemar, Baishma Abraham et Efron, Baishkol Abraham le Efron et Aqué, se les dio el dinero. Masu anshe Yebus, ¿qué hicieron la gente en Yebus? Ahora, cuando supieron lo que pasó en Hebrón, entonces la gente que estaba en Yebus, acá en Jerusalén, hicieron algo. ¿Qué hicieron? Asu Slamim. Hicieron 2 Selamim Shel Nehoshet. Hicieron 2 estatuas de cobre. 2 estatuas de cobre. Beemidu otam berrehov ha'ir. Y las pusieron en la calle de la ciudad del Yebus, la pusieron ahí. Bekatvu alehen shevuat Abraham. Y escribieron sobre estas estatuas de cobre el juramento que había hecho Abraham. ¿Me siguen? O sea, pusieron 2 estatuas de cobre en la mitad de la ciudad del Yebus y en estas estatuas escribieron el juramento que Abraham había hecho. Entonces, si llegaba algún descendiente de Abraham, lo llevaban y le mostraban las estatuas. Abraham, tu padre, juró esto, así que ándate. Se lo dijeron a David también. Cuando David fue, se lo mostraron, le dijeron que tuvo que irse. ¿Ah? Vamos a ver qué pasó. No existen, ya no, si no estaríamos acá. Todo, ala, ¿podemos continuar? ¿Quién? Ukeshebau Israel la Aretz, y cuando entró Israel a la tierra de Israel con Yeshua, Ratzule y Kanes quisieron entrar a la ciudad,
Baera Yebusi, Velo Ayuye Jolín Leikanes, mi peneo to Brit Shebuat Abraham. Y no pudieron ingresar por el juramento que había hecho Abraham. Ahora, esto no es tan pashut, porque esto es el Midrash, como les acabo de decir. Sin embargo, los comentaristas traen que las estatuas, había una estatua que era la estatua de un cojo, y había otra estatua que era mostraba un hombre ciego. O sea, una de las estatuas era un hombre cojo y la otra estatua era un hombre ciego. ¿Me siguen hasta acá? Y por algún artilugio mágico las estatuas hablaban y el juramento lo decían. Ellos decían ese juramento. Ahora, ¿por qué ciego y cojo? Le faltaba. ¿Quién? ¿Pero por qué das eso? No. ¿Por qué ciego y cojo? ¿Alguien me puede decir? El cojo bueno. Sí, hay un cojo bueno, Baruch Hashem. ¿No? Tiene que ver con las brajot que hacemos en las mañanas. En las brajot que las hacemos, a dos de ellas están en contra de esto, sí, pero hay mucho más todavía. ¿Quién? ¿Se recuerdan de quiénes estamos hablando? Isaac, Jacob y Jacob. Oh, ¿por qué Isaac? Porque quedó ciego al final de sus días. ¿Por qué quedó ciego? ¿Quién? Por las, ¿quién? Para no ver las mujeres de Esab. No sé, yo creo que Esab había tomado mujeres que le hubieran gustado, entonces me imagino que no era porque no le gustaban. ¿Quién? ¿Cuándo? Oh, hay quien dice que fue la Kedah, hay varias cosas. Le Kitzer, Isaac quedó ciego. Entonces, una de las dos estatuas era el símbolo de Isaac, para decir que Isaac tenía un defecto, y ese defecto, la Sitra Achar al otro lado, lo toma para alimentarse y para fortalecerse. Y Jacob había, no importa, pero es para el futuro, ellos saben lo que va a pasar en el futuro. ¿Okay? Y Jacob le habían dado un golpe y había quedado cojo, ¿recuerdan? Entonces el otro era su nieto, eso quiere decir que las personas del lugar del Jebuseo, tomaron los dos defectos que hay en la familia de Abraham. Uno es la ceguera de Isaac y otro es el que está cojo Jacob. Y es por eso que ustedes van a ver sin fin de psukim en el Tanaj que aparece el cojo y el ciego, el cojo y el ciego y el cojo y el ciego. Aparece en muchos lugares los cojos y los ciegos, son ellos. ¿Bien? Están mencionados. Incluso cuando venga, que está escrito, cuando venga el Mashiach, va a traer a todos, incluso a los cojos y a los ciegos, dice el pasuk. ¿Por qué? Porque son las imágenes de Am Israel cuando no está todo perfecto. Entonces pusieron estas estatuas ahí en la mitad de la ciudad de Jerusalén para que si alguien quiere venir y conquistarla, sepa de que no puede porque Abraham nos juró esto. Y para eso las pusieron allí. Voy a continuar un poco más. El Midrash cuenta, pero ¿qué pasó al final? Porque realmente sabemos que David vivió ¿dónde? En Jerusalén. ¿Y Shlomo dónde construyó el Bet HaMikdash? En Jerusalén. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? O algo tiene que haber pasado. Entonces, simplemente el Midrash trae que una de las cosas que más odiaba a David era precisamente eso. Él odiaba a los cojos y a los ciegos. No a la gente coja y ciegos, sino a los cojos y a los ciegos que estaban ahí en Jerusalén. Sanan Afshi, dice los Pesukim, dice que lo odiaba eso, que no soportaba eso. Por las estatuas, sí, obviamente, porque era un juramento que él, Najón, y eran cosas malas y había que sacarlas del mundo. Entonces, decidió David, de todas formas, ir y conquistar la ciudad. Ahora, él no la iba a poder conquistar si no se eliminaban las estatuas. Entonces, él le pidió a Abner ben Ner. Hay una opinión que dice que era Abner, otras opiniones. Uno de sus campeones, uno de sus personas muy, muy fuertes. Y se fueron varias personas a la parte oriente de la ciudad. Ahora, la ciudad del Jebuseo de la que yo estoy hablando es donde hoy día se llama Ir David. ¿Saben a qué me refiero?
la parte hasta el pozo de Shiloah abajo. Es la bajada que hay hasta Shiloah, ¿no? Bueno, se fueron los dos, David y otras personas más, 2 o 3 más, y le dijo a Abner que él se va a encargar de destruir los ídolos. Esto los iba a destruir Abner. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron hasta el lado de la muralla, porque tenían que entrar a Jerusalén. Entonces fueron hasta el lado de la muralla y tomaron un árbol. Tomaron un árbol y lo doblaron. Lo doblaron. Y Abner se agarra del árbol y después sueltan el árbol. ¡Pum! Entonces Abner saltó y ingresó a Jerusalén. A la ciudad del Jebuseo, se llamaba Jebuseo todavía entonces, Jebus. Entró adentro de la ciudad y ahí con su espada destruyó las estatuas de cobre. Cuando destruyó las 2 estatuas de cobre, David estaba acá, afuera. En ese momento la muralla de la ciudad bajó, se vino hacia abajo para que el rey David ingresara sin tener que saltar y sin tener que moverse prácticamente. La muralla bajó y ahí David ingresó. Y ahí ya conquistaron la ciudad del Jebuseo. Eso fue Bekoach. Pero como el juramento había sido que tenía que ser Birzonam, o sea, con la voluntad de ellos, entonces David decide comprarle a un jebuseo el lugar que se llama el Gorem de Arabna, a Jebusí, que es donde está ahora la explanada arriba en el monte del templo. Se lo compró. Ahora, ¿por qué se lo compró? Entonces el Midrash cuenta que una vez David ya se instala en Jerusalén. Se instaló en Jerusalén, la conquistó, los jebuseos se escaparon, los que no se escaparon los eliminaron, se acabaron los jebuseos. Entra David con todo Am Israel, no se olviden que él había sido 7 años antes, había sido rey. ¿Dónde? En Hebrón. En Hebrón. Y de ahí de Hebrón él va a Jerusalén y toma Jerusalén. ¿Ok? Entonces, toma Jerusalén, se instala allí y decide contar al pueblo, hacer un censo. Y esto a Hashem no le gustó y vino una epidemia y la gente empezó a morir. Entonces no sabía qué hacer para poder hacer algo. Entonces un día él estaba en su palacio, donde él vivía, y de pronto ve al Malach HaMavet. Ve al ángel que está dando vuelta por Jerusalén. Que según una opinión dice que era el Malach HaMavet, el ángel de la muerte, con una espada. Daba vueltas por toda la ciudad y de pronto se para encima del Ara Moriah o del Arabait, donde está detrás del cótel. Se para ahí el ángel y ahí estaban los jebuseos todavía, los que quedaban, el dueño del lugar que se llamaba Arabna con sus hijos. Cuando ellos ven al ángel también se asustaron, se escaparon y se escondieron en una cueva. La cueva esa existe hasta el día de hoy. Abajo de Eso es donde está ¿Qué? el domo. Es donde está el domo de la roca, que ahí está, hay una cueva abajo. En esa cueva se metieron los hijos de Arabna y Arabna, porque les dio miedo esto que venía del cielo. Y vino David y les dijo, yo les compro este lugar. Y ellos dijeron, te lo vendemos. Y se lo vendieron. Cuando lo vendieron, queda que hilo la posesión de toda la ciudad del Jebuseo en manos de David o de Am Israel, porque él, para que sea de todos, él hizo una colecta y cada tribu dio dinero. Entonces toda la ciudad quedó en manos de ¿quién? De David, con la voluntad del Jebuseo. De todas maneras, los Jebusim y sus descendientes siguen todavía con la misma quiná, con la misma envidia o con el mismo odio en contra de Abraham y sus descendientes, y por eso que Jerusalén es una ciudad complicada. ¿Bien? Siempre es muy complejo. Deben ser los palestinos, o algunos, o todos, o parte de. Regashnia, solamente para terminar. Bueno, entonces el Sod, finalmente, el Sod de Hebrón, es que la Marat HaMachpelah, la gruta fue comprada por Abraham después de que él le hizo un juramento de que no iban a tomar Jerusalén. Jerusalén no se llamaba entonces Jerusalén, se llamaba Jebus, la ciudad del Jebuseo. Después la cambiaron el nombre de Jerusalén, a pesar de que también Abraham le había llamado con otro nombre, no me llame. Entonces eso quiere decir que hay un jibur, hay una conexión
entre Jerusalén y Hebrón, que es muy, muy fuerte. Lo que pasa en Hebrón, pasa en Jerusalén. Lo que pasa en Jerusalén, pasa en Hebrón. Y las dos ciudades están conectadas, una con la otra. Esto no solamente a nivel de rayón, no solamente a nivel de idea, sino también a nivel físico. ¿Quién? Las dos ciudades están conectadas. O sea, Jerusalén había sido como el precio que se pagó por Hebrón, ¿no? Porque finalmente eso fue. ¿Quieres Hebrón? Sí, pero Jerusalén no. Solamente que Abraham, Isaac y Jacob, ellos sí se alejaron de Jerusalén y no solamente Jacob pasó cuando se iba y solamente rezó y nada más, no hubo mucho contacto por el juramento de Abraham. Sin embargo, David, o sea, el rey, él decidió que ese precio que se había pagado se acabó, ya está suficientemente pagado y ahora nosotros tomamos el segundo eslabón, que ese segundo eslabón es Jerusalén. Es el segundo paso. Recuerdan que la semana pasada les había dicho, el primer paso comienza en Hebrón, después sigue a Jerusalén, ¿okay? Después va a seguir a Tzfat y termina en Tver. ¿Okay? O sea, Jerusalén y Hebrón están siempre conectados. Hay una conexión entre ellos a nivel espiritual. Porque Jerusalén fue el precio por Hebrón, hasta que David decide, no, se acabó, las estatuas las tiramos, conquistamos Jerusalén y nos quedamos nosotros allí. Y se quedó allí, después le venden la parte esta que le venden, y se construye el primer Beit HaMikdash, lo construye su hijo, y todo lo que continúa. Esto es lo espiritual. Pero a nivel material, también Hebrón y Jerusalén están conectados. Hay cuevas y hay túneles subterráneos que van desde Jerusalén hasta Hebrón. Desde el Keber David hasta la Marat HaMachpelah hay grutas subterráneas que van y túneles que van de un lugar a otro. Y otras cosas más, incluso también el agua. Hay amatamain, acueductos de agua que van de un lugar a otro también. Pero incluso es más alto de altura, Hebrón. Najón, es más o menos que unos cuantos metros más, no es tampoco demasiado. Y hoy ya menos, porque con todo lo que ha habido, que la ciudad se construyó, los árabes construyeron, se fue bajando mucho. Pero Bezrat Hashem, cuando estemos en la Marat HaMachpelah, les voy a mostrar los lugares donde están las conexiones que van desde allí hasta el Arzion, donde está enterrado el rey David. ¿Bien? Lo mismo que se ve en Arzion, la misma construcción que vamos a ver en la Marat HaMachpelah, son las mismas piedras que están en el monte Sión. Hay una construcción similar entre esto y esto porque hay una conexión de uno y otro. ¿Quién está enterrado en el monte Sión, sabemos? David Amelech. Él fue el que finalmente nos dijo se acabó, el precio ya está pagado, Hebrón es nuestro y Jerusalén también. Los dos primeros pasos para continuar después más adelante. Shelot, preguntas. Yo había escuchado que también hay una conexión que hay con el nivel, o sea, es como la puerta. La puerta de entrada del camino.